Muy bien. Respecto al estómago, entonces vamos a hablar de la dispepsia. Entonces la dispepsia, recordemos que la clasificación actualmente se hace con el Roma 4. Muy bien. Y para hablar de dispepsia funcional, algo que es muy importante es que primero tenemos que descartar que no hay otra enfermedad. ¿Y qué enfermedades pueden ser? Por ejemplo, una colelitiasis, un parásito como la Yardia o el estrongiloides. Estrongiloides es muy frecuente que tengamos en la selva peruana, entonces hay que buscarlo. Hay que descartar que no tenga otra enfermedad como diabetes, una falla renal, muy bien, un hipertiroidismo, o que esté embarazada la paciente, o que tenga un consumo abundante de AINES, por ejemplo. Entonces, una vez que hemos descartado esto, recién podemos hablar de dispepsia funcional. La dispepsia funcional puede tener dos tipos, como dolor epigástrico, que va a ser la que va a responder a los antiácidos, como los IBPs, la ranitidina, por ejemplo, o síndrome de estrés postprandial, que este se caracteriza porque el paciente se siente hinchado después de las comidas, tiene plenitud, y este va a responder con, por ejemplo, procinéticos, ¿no? Como metoclopramida, levosulpiride. Entonces es importante diferenciarlo para que el paciente pueda sentirse mejor. Muy bien, siempre que tengamos un caso de dispepsia, y lo que se va a basar la mayoría de preguntas que nos van a hacer tanto en el ENAM, tanto para la residencia, es diferenciar entre funcional y orgánico, ¿ya? Y básicamente lo que les va a interesar a ellos es que ustedes identifiquen signos de alarma. Felizmente no nos van a poner solo un signo de alarma, nos van a poner 2 o 3 signos de alarma. Entonces, de esta lista ustedes tienen que acordarse la mayoría y empiecen si encuentran 2 o 3, ya piensen que es una patología orgánica, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son lo que más nos suelen preguntar? Entonces, de los signos de alarma, el que más nos preguntan es la baja de peso. Entonces, tenemos que identificar rápidamente baja de peso. Algo que también nos suelen preguntar o nos suelen mencionar es que el paciente tiene anemia. Y nos lo pueden mencionar sutilmente, como una palidez. Nos pueden decir paciente pálido, o a veces nos pueden dar el valor del hematocrito, nos pueden dar el valor de hemoglobina. Y si nos dan todos los valores, nos pueden dar con las constantes corpusculares. Y recordemos que menos de 80 es microcítica y menos de 27 hipocrómica. Entonces, a veces nos pueden dar valores, ¿no? Nos pueden mencionar 75 y 20, ¿no? Entonces ya vemos, es microcítica, hipocrómica, y eso significa pérdidas. El tercer signo de alarma más preguntado es el ganglio supraclavicular de Virchow. Entonces, esto ténganlo bien presente, y si les mencionan un ganglio, ustedes ya tienen que estar pensando en un tumor. ¿Qué otros síntomas podemos tener de alarma? Pues la edad, ese sería el siguiente. Casi todos los pacientes que nos van a poner en el examen van a ser mayores de 55 años. Sin embargo, para la práctica real, si tiene anemia ferropénica, pérdida de peso, pues no importa si tiene 15 años o 20 años, se le tiene que hacer todos los procedimientos diagnósticos, ¿ya? La historia familiar de cáncer gástrico, la presencia de sangrado, sea vómito con sangre o deposiciones negras tipo melena, si el paciente se pone histérico, si hay una masa abdominal palpable, síndrome emético que es tipo pilórico después de los alimentos, y la disfagia. Entonces, una forma fácil de diferenciar, por ejemplo, un tumor gástrico de, por ejemplo, una obstrucción intestinal o un tumor distal a la papila, es que el síndrome pilórico no tiene por qué ser vómitos biliosos, sino son vómitos de contenido alimentario, y eso es típico del cáncer gástrico. Pero si ya estamos hablando de algo más distal, ahí sí van a tener vómitos biliosos. Muy bien, de la parte de ciencias básicas de gastro, lo que más nos van a preguntar es este cuadro pequeño. Entonces, nos van a preguntar cuál es el otro nombre de las células parietales. Y pues el otro nombre son las células oxínticas. Y eso hay que acordarlo, ¿ya? Porque en ese momento puede que no nos acordemos. Y las células parietales van a producir dos cosas: el factor intrínseco y el ácido clorhídrico, ¿ya? Recuerden que el factor intrínseco es muy importante para la absorción de vitamina B12. Muy bien, entonces, si nos ponen células simógenas y oxínticas, ¿cómo vamos a diferenciar? Entonces recordemos que el pepsinógeno pues es un simógeno, y el pepsinógeno es producido por las células principales. Por ende, si son simógenos, las células se van a llamar simógenas, ¿ya? Entonces con eso se van a acordar. Entonces, en este cuadro nosotros podemos tener un pequeño gráfico de la historia de la gastroenterología. Entonces, hace mucho tiempo, o sea, lo que se descubrió es de que los nervios que transmitían acetilcolina pues eran responsables de la producción de ácido gástrico. Es por eso que se hacía, cuando teníamos úlceras recidivantes, las operaciones, ¿no? Entonces teníamos que se hacía una cirugía
una vagotomía troncular supraselectiva, ¿no? O sea, conservabas a nivel del píloro, pero eliminábamos los que se iban hacia el cuerpo y hacia el fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá se produce el ácido, las células parietales más están en el cuerpo y en el fondo. Y el antro queríamos que se conserve para que mantenga la fuerza, se contraiga y avance. Entonces, pese a que se hacía esta cirugía, igual persistía la presencia de las úlceras. Entonces, ¿qué más se tenía? Se tenía los inhibidores de H2, como la ranitidina. Entonces se inhibía con ranitidina, se operaba al paciente, pero igual persistían las úlceras. Entonces se descubre otra vía, que es la vía de la gastrina. Y resulta que la vía de la gastrina es incluso más potente que estas dos. Entonces la gastrina se une al receptor CCK2 y ahí es donde encuentran que existe una bomba hidrógeno-potasio. Cuando encuentran un bloqueador de la bomba hidrógeno-potasio, que es el IBP, como el omeprazol, rabeprazol, esomeprazol, que todos son similares, ahí recién se logra reducir la cantidad de cirugías, por ejemplo, por úlcera gástrica, la mortalidad ha empezado a disminuir. Entonces, los IBPs han sido un cambio fundamental para el manejo de la hemorragia digestiva alta. Y pues el descubrimiento del Helicobacter pylori también. Entonces, es por eso que ahora, pues ya estoy como unos 6 o 7 años en el área de gastroenterología, y pues no he visto operar más que úlcera gástrica por perforación, pero ya no se operan por sangrado, es muy raro. Entonces normalmente ya se manejan con estos mecanismos que tenemos. Muy bien, ¿qué más tienen que acordarse? Es importante que se acuerden ustedes los receptores. La acetilcolina pues actúa a nivel del M3. La histamina, ese es fácil porque son bloqueadores H2, ¿no? Entonces a nivel del H2. Y la gastrina a nivel del CCK2. También es importante que recuerden el segundo mediador. Y esto, como les digo, es la parte más importante de básicas de gastro, porque es lo que más preguntan. Entonces, la acetilcolina y la gastrina, su segundo mediador es el calcio. Y de la histamina, su segundo mediador es el AMP cíclico. ¿Ya? Entonces, eso traten de acordarse. Entonces, el calcio va con la gastrina y con la acetilcolina. Entonces, es una memotecnia un poco rara, pero funciona. ¿Ya? Entonces el MP cíclico va a ir con la histamina. ¿Ya? Muy bien. Entonces la HDA es pues súper importante, y dentro de lo que es manejo de gastro siempre nos van a preguntar sobre HDA. ¿Ya? Es la emergencia más importante que tenemos en gastroenterología y es la que tenemos que aprender a manejar. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a tener un paciente que venga por una hemorragia digestiva alta. Entonces, ¿cómo se va a presentar este paciente? Este paciente puede presentarse de 5 maneras. Con deposiciones negras tipo petróleo malolientes, que se llama melena. Con hematemesis, que es la expulsión de vómitos con coágulos sanguíneos. Con la expulsión de un vómito de color negruzco, que se llama vómito borráceo por la borra del café. Puede presentarse como hematoquesia, que son deposiciones rojo vinoso, ¿ya? O puede presentarse con síncope. Entonces, no todo paciente nos va a decir que está sangrando. A veces viene con trastorno de nivel y conciencia. Está el paciente desmayado, lo examinamos, lo vemos taquicárdico, un poco pálido. Pues no perdamos el tiempo, hagámosle un tacto rectal. No esperemos que venga la hemoglobina a las 2 horas o 3 horas y nos salga que estaba en 5 y recién a alguien se le ocurre hacer el tacto rectal y pues nos demos cuenta que era una hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Cuando tenemos una hematemesis tenemos que diferenciarla de la hemoptisis. Entonces recuerden que la hemoptisis típicamente va a ir acompañado de tos. ¿Ya? Generalmente la hemoptisis también va a venir con una espuma y el paciente va a sentir sensación de ahogo. ¿Ya? Cuando hablemos de melena tenemos que diferenciarla, por ejemplo, de que el paciente haya consumido algunas sustancias, ¿como qué? Como bismuto, perfecto, hierro. Muy bien. Y la beterraga a veces se puede confundir con la hematoquesia. El paciente a veces piensa que ha sangrado y pues ha comido beterraga. Muy bien, entonces identificamos que nuestro paciente tiene una hemorragia digestiva alta. Le tomamos los signos vitales y pues lo siguiente que vamos a hacer es resucitarlo hemodinámicamente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante resucitarlo hemodinámicamente? ¿Ya? Entonces, voy a borrar esto que está acá. ¿Ya? La mortalidad en los pacientes con hemorragia digestiva alta pues es aproximadamente 5% hasta 10%.
¿Ya? Ha disminuido mucho con las técnicas endoscópicas, con el uso del inhibidor de bomba de protones, con darle el tratamiento del Helicobacter, ¿ya? Pero la mortalidad sigue siendo y sigue existiendo. ¿Por qué? Porque el paciente se infarta o porque al paciente se aspira y le da una neumonía aspirativa, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con que el paciente se infarta? A veces el paciente llega con hemorragia digestiva y todos se apresuran porque entra a la endoscopía. Llaman al gastroenterólogo de emergencia que entre a la endoscopía. Cuando el gastroenterólogo entra a la endoscopía y ve una úlcera, por ejemplo, con sangrado activo, sangrado en napa, lo que va a hacer inyectarle adrenalina. Imagínense si le inyectas adrenalina a un paciente que tiene una hemoglobina en 5, con un corazón que ya está sufriendo, es como que le haríamos correr una maratón y se va a infartar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es compensar a nuestro paciente. ¿Ya? No puede entrar un paciente hipotenso, no puede entrar un paciente con hemoglobina en menos de 7. ¿Ya? Entonces, lo resucitamos hemodinámicamente. ¿Qué vamos a utilizar? 2 vías periféricas de grueso calibre. ¿Ya? A veces nos van a querer hacer una trampa en las preguntas y nos van a hacer creer que el catéter venoso central sirve para hidratar, lo que es falso. ¿Ya? El catéter venoso central solo sirve para pasar soluciones hipertónicas, ¿ya? O para monitorizar la presión venosa central, pero no sirve para hidratar, ¿ya? ¿Por qué? Es un catéter delgado, es un catéter largo y genera mayor resistencia, ¿ya? La hidratación se hace con cristaloides, ¿ya? Recuerden que los cristaloides se van a distribuir a nivel del extracelular. La cuarta parte se va a ir al extravascular y la otra parte, bueno, al vascular, al intravascular, perdón. La cuarta parte se va a ir al intravascular y la otra parte va a estar en el intersticial. Pero no llega a introducirse en el intracelular. Si ustedes le dan dextrosa al paciente porque dicen, pero doctor, mañana se va a hacer su endoscopía, hoy día va a estar en NPO, así que por eso le dejé dextrosa. Lo que hacen al darle dextrosa es que se distribuye en todos los compartimientos. Entonces, por cada litro de dextrosa que le pongan, solo se queda 80 cc aproximadamente en el intravascular. En cambio, de cloruro de sodio se queda 250. Entonces necesitaríamos 3 veces de dextrosa para equivaler a lo que sería un frasco de cloruro de sodio, ¿ya? Entonces los cristaloides van a la cabeza. ¿Se puede usar otra cosa? Sí, Ringer lactato. Si estamos pasando mucho cloruro de sodio, podemos pasar también una solución coloide. Entonces, ¿qué van a hacer esas solución coloides? Van a traer al intravascular el contenido que está acá en el intersticial. Entonces, para eso sirven los coloides. Pero primero se usan los cristaloides. Una vez que hay una buena reposición de volumen, recién podríamos utilizar los coloides, ¿ya? La transfusión de paquetes globulares. Entonces, en algún tiempo se hicieron las 2 medidas. Querían regresar a las personas que podían pagar sus paquetes globulares y les regresaban la hemoglobina hasta 11, 12, 13. Y había otro grupo que decían, no, manténganlo la hemoglobina a nivel de 7 u 8. Entonces, cuando hicieron una comparación, los pacientes que los habían politransfundido iban peor que los pacientes que fueron expectantes. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si el paciente está sano, pues una hemoglobina mayor de 7 va perfecto. Si el paciente sufre del corazón, alguna patología cardíaca, lo subimos un poco más el nivel, a 8 o a 10. Pero no tenemos que exagerarnos y no tenemos que irnos más alto, ¿ya? Todo paciente que venga a nuestra emergencia y lo veamos por hemorragia digestiva, de inmediato le ponemos IBP 80 miligramos. ¿Esto qué ha demostrado? Esto pues ha demostrado que cuando nosotros ingresamos a la endoscopía vamos a tener menos hallazgos de Forest 1A o 1B. Vamos a encontrar probablemente ya una 3 o una 2C. ¿Ya? Esto de aquí lo vamos a revisar más adelante. Muy bien. En gastro existen 3 escalas que tenemos que acordarnos y que tienen que revisarlas pues un día antes del examen, ¿ya? Es la escala Forrest, la escala Child y los criterios de Ramson para pancreatitis, ¿ya? Entonces esas 3 siempre nos van a preguntar, va a haber una pregunta al menos de esas 3 y tenemos que saberlas de memoria. Entonces 1A es un sangrado a chorro, es un sangrado arterial que sí o sí necesita terapia endoscópica. 1B es un sangrado en napa, es un sangrado más venoso y también necesita terapia endoscópica. El 2A es un vaso visible en el cual también se necesita terapia endoscópica. El 2B es un coágulo. Este coágulo muchas veces se puede remover. Si al removerlo observamos que queda una 2C o 3, no se hace terapia. Pero si removemos y nos parece que hay un vaso visible o empieza a sangrar, sí se hace terapia. Entonces esto está como que en el limbo. Si lo leen en el CTO van a decir tratar, pero eso depende de cada lugar. 12 es hematina y 3 solo es una base de fibrina, ¿ya? Entonces necesito que se acuerden esta escala, pues porque es importante, porque la van a preguntar de nuevo.
y porque se relaciona mucho con el pronóstico, ¿no? Cuando más era un Forrest 1A, pues la mortalidad va a ser más alta, el riesgo de resangrado también. Muy bien. Entonces vamos a ver las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta y algunos tips de cada uno como para que los puedan identificar cuando les pongan cuál es la causa de sangrado más frecuente. ¿Ya? Entonces la úlcera puede presentarse de cualquiera de las formas, porque si es una úlcera con un Forrest 1A, ese es un sangrado masivo y puede presentarse con hematoquesia, hematemesis y todo, ¿ya? Pero también puede ser una Forrest 3 que simplemente tenga un poco de melena y un poquito de vómito borráceo. Entonces la úlcera péptica se presenta de diferentes maneras. ¿Qué tenemos que acordarnos? La clave para la úlcera es identificar si hay Helicobacter pylori o no, sobre todo para la úlcera de duodeno, ¿ya? La úlcera de duodeno en más del 95% de los casos se va a asociar al Helicobacter pylori. Perfecto. ¿Qué más tenemos que preguntar? Si el paciente estamos sospechando que tenga úlcera, tenemos que preguntar si ha estado consumiendo AINES o aspirina. Y acá es importante mencionar que los pacientes mayores de 50 años no tienen que recibir aspirina todos, sino solo como profilaxis secundaria. Si han tenido un infarto, si han tenido un infarto cerebral, ellos son los que tienen que recibir aspirina. No como decían en la propaganda de Bayer, que todo mayor de 50 años debe recibir aspirina. Eso ya no es más concepto médico, ¿ya? Y recordar también esta enfermedad de Zollinger-Ellison. ¿Cuál sería la palabra clave? Que son múltiples úlceras, más allá de segunda porción. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la característica, ¿no? Las úlceras pues se forman frecuentemente en el bulbo. Entonces tenemos úlceras frecuentemente en el bulbo. ¿Y por qué no se forman las úlceras en segunda porción? Porque aquí sale la papila y por la papila vamos a tener que hacer bicarbonato de la secreción pancreática, va a salir la secreción biliosa y no va a tener por qué haber úlceras a este nivel. Pero en el Zollinger-Ellison existe una hipercloridria, existe una exageración de la secreción de ácido y va a producir úlceras a este nivel. Entonces, si en algún momento nos preguntan enfermedades ulcerosas con múltiples úlceras a nivel de estómago, duodeno, segunda porción, pues a pensar en Zollinger-Ellison, ¿ya? Que es un tumor neuroendocrino, como es el gastrinoma, que puede encontrarse en el páncreas, en el estómago o en el duodeno. Entonces la terapia, ya saben, si es 1A, 1B, 2A o 2B, se puede hacer terapia endoscópica. Y se deja los inhibidores de bomba de protones siquiera por 3 meses. Muy bien, el paciente con varices esofágicas, que es la segunda causa más frecuente de sangrado digestivo, va a venir con un sangrado importante, típicamente una hematemesis y hematoquesia. Puede presentar síncope. ¿En quiénes lo vamos a tener? Pacientes con hipertensión portal o cirrosis. ¿Ya? Y en este tipo de pacientes ahí tenemos que utilizar un vasoconstrictor esplácnico, como podrían ser octreotide, terlipresina o somatostatina. El tratamiento es la ligadura de varices esofágicas, ¿ya? La esofagitis, como les dije, típicamente en el paciente anciano que está postrado. También puede ser en un paciente, por ejemplo, que tenga una parálisis cerebral infantil y lo tienen echado todo el día, se alimenta y lo vuelven a echar, ¿no? Entonces, esos pacientes son los que van a desarrollar esofagitis. Y el tratamiento, pues, es el inhibidor de bomba de protones. ¿Cómo sangra el cáncer gástrico? Es generalmente un sangrado leve, puede dar melena, puede dar vómito borráceo, pero es un sangrado crónico. Vamos a tener que va a tener baja de peso, anemia ferropénica, esos signos de alarma que ya mencionamos. Y el tratamiento básicamente del cáncer gástrico es quirúrgico. Si existen nódulos positivos, pues le hacen quimioterapia. Y si hay algún otro tipo de infiltración, le van a hacer radioterapia. Salvo sea un linfoma, ¿no? El linfoma sí podría responder a quimioterapia. Muy bien, cáncer esofágico. Entonces en el cáncer esofágico vamos a tener la palabra clave acá, que era la disfagia, ¿no? Y pues el manejo es similar. Primero la cirugía y luego quimio radio. ¿Qué es el Mallory Weiss? Eso también lo preguntaron en algún momento. Y estos son términos que han estado preguntando, por eso les pongo aquí. De Laffoy, Boerhaave y Mallory Weiss. Entonces, el Mallory Weiss típicamente se va a producir en los pacientes que tienen vómitos. Entonces vamos a tener primero en la historia vómitos alimentarios y luego un vómito con sangre, una hematemesis. Pero estos pacientes no hacen melena, solo vomitan con sangre una vez y ahí se controla. Entonces es un sangrado aparentemente autolimitado. ¿Quiénes van a ser los más susceptibles a esto? Las gestantes con hiperemesis gravídica, las personas que se incitan a la bulimia o que tengan la enfermedad de la bulimia y los pacientes alcohólicos, ¿ya? Se puede utilizar IVPs y puede que no se requiera endoscopía, pues si ya solo fue un vómito, por ejemplo en una gestante con sangre, rasguitos de sangre y no vuelve a presentar ni caída de hemoglobina, no hay melena,
Entonces a eso se le llama escala de Blatchford 0. Entonces cuando la escala de Blatchford 0 es de valor de 0, pues el paciente no se puede hacer endoscopía. Pero si la escala de Blatchford es, por ejemplo, 1, 2 o más, sí se requeriría hacer un estudio endoscópico. La lesión de Delafoy, pues lo que tenemos que acordarnos es que es un vaso aberrante y que es un vaso arterial. Entonces, como ya se han dado cuenta, los vasos arteriales que pueden presentarse, por ejemplo, en la úlcera, van a ser sangrados abundantes. Entonces va a presentar hematemesis, melena, hematoquesis. Entonces es un sangrado muy muy importante que va a descompensar al paciente. Y el tratamiento pues es poner clips. Y también se puede utilizar los ovescos. ¿En qué consiste un ovesco? Es como una trampa de oso. Entonces este es una especie de clip muchísimo más grande y que va a poder comprimir adecuadamente el vaso. Porque los clips normales son así chiquitos nada más. Entonces, este te va a sujetar el vaso de mejor manera. Y la angiodisplasia es muy similar a las telangiectasias que a veces tenemos en la piel, pero se encuentran a nivel de la mucosa gástrica. ¿Y cómo van a sangrar? Van a sangrar muy leve también, borráceo, puede tener un episodio de melena. Típicamente va a ser un paciente obeso, que sí puede tener anemia microhipo, porque sangran las angiodisplasias todos los días, pero que no ha bajado de peso para nada. Entonces decimos, qué raro, este paciente no parece que sea un tumor. Entonces, ¿qué opción tenemos? Que sea una angiodisplasia. ¿Y el Boerhaave cuál es la característica? En el síndrome de Boerhaave la característica es que va a estar vomitando el paciente, va a ser un Mayory Weiss, pero continúa vomitando y se perfora. Entonces una perforación esofágica secundaria a vómitos. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Va a haber un dolor retroesternal, al examen físico de enfisema subcutáneo, y si le tomamos una placa, pues va a haber un ensanchamiento de mediastino. Estos pacientes van a ir a antibióticos y a cirugía. La úlcera va a tener algunas complicaciones. No toda úlcera siempre sangra, ¿ya? O sea, las úlceras pueden existir y estar ahí a nivel del estómago, pero si no han llegado a contactarse con un vaso, no tienen por qué sangrar. Entonces, la complicación más frecuente de la úlcera es la hemorragia. Entonces, muchas veces preguntan cuáles son las complicaciones de la úlcera y solo piensan en perforación, penetración o estenosis, pero no se ponen a pensar en hemorragia. Entonces, ya quiero que les quede claro que la hemorragia es la complicación más frecuente. La úlcera más frecuente típicamente es a nivel del duodeno, del bulbo, porque es la parte que está menos protegida. Pero típicamente las que sangran más van a estar a nivel del estómago, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay más vasos a nivel del estómago. Entonces la posibilidad de que sangren son más a nivel de las gástricas. La hemorragia pues se va a presentar igual que lo que hemos estado mencionando, va a ser un HDA, vamos a utilizar la clasificación Forrest y se va a hacer el manejo endoscópico. La perforación es muy importante porque es la complicación más grave que puede tener la úlcera, ¿ya? Entonces el paciente va a presentar pues un abdomen peritoneal, un abdomen en tabla. ¿Dónde es el lugar más frecuente donde se perfora? A nivel de la pared anterior del bulbo. Entonces, ¿por qué? Recuerden que el antro pues tiene una capa muscular gruesa, tenemos 3 capas a nivel del estómago. El bulbo va a tener una pared anterior que va a estar libre y una pared posterior que va a estar en retroperitoneo y con el páncreas protegido. Y en segunda porción ya saben que va a estar la papila y la papila nos va a proteger esa parte. Entonces la parte más débil de todo es la pared anterior, que está hacia la parte anterior y que está hacia la parte peritoneal. Entonces se perfora y te da un abdomen peritoneal. Entonces, esto ha sido pregunta muchas veces del examen. Entonces, ¿cuál es el primer examen que tenemos que pedir si estamos sospechando en que hay una úlcera perforada? Entonces, la respuesta es que basta y sobra con una radiografía de tórax. ¿Por qué? Entonces, fíjense. Tenemos acá el diafragma. Acá tenemos la otra parte del diafragma. Acá tenemos el corazón. Muy bien. Entonces, entre el hígado y el diafragma se empieza a observar que hay un espacio de aire. Ese es el signo de Jover y ese signo es típico de perforación, de una perforación en general abdominal, una perforación peritoneal. Pero una de las causas más frecuentes de la perforación va a ser la perforación debido a una úlcera a nivel de pared duodenal. Si nos dicen que le van a pedir un abdomen de pie, pues está bien, pero tiene que ser un abdomen de pie que incluya las cúpulas diafragmáticas, si no, no lo vamos a poder identificar adecuadamente, ¿ya? Y si es algo más sutil o se tiene alguna duda o queremos saber en qué parte se perforó o algo así, pues ahí recién pedimos la tomografía. Pero basta y sobra con los rayos X para decir al paciente que tiene que ir a manejo quirúrgico, ¿ya? ¿En qué consiste la penetración? La penetración se da cuando la úlcera
se perfora, pero hacia el nivel retroperitoneal y entra en contacto con el páncreas. Entonces el paciente que está con un HDA, que hace melena, y de pronto empieza con un dolor típico de pancreatitis que se irradia en cinturón. Entonces, qué raro, ¿qué ha pasado? El ácido ha pasado hacia el páncreas y ha activado y ha generado una pancreatitis, ¿ya? El tratamiento muchas veces puede ser quirúrgico, algunas veces podría ser expectante. La estenosis se produce en los lugares más pequeños, que son justamente estos de acá, la parte del píloro, del antro distal y la parte del duodeno. Entonces, cuando se produce la estenosis, ¿qué va a producir? Un síndrome pilórico, caracterizado por alcalosis hipoclorémica e hipocalémica. Eso me ha sido preguntado muchas veces, ¿ya? Entonces, tenemos una úlcera gástrica. Hemos visto la úlcera gástrica, pues le hacemos la endoscopía, le damos tratamiento, la manejamos perfecto. Y como estamos en Perú y en Perú hay tanto cáncer gástrico, se recomienda hacer un control. Entonces vamos a entrar a volver a ver esa úlcera. ¿Y qué pasa si entramos a ver esa úlcera de nuevo? Y pues de la úlcera del tamaño que estaba así, se vuelve una úlcera más grande. Entonces decimos, qué raro, ¿qué ha pasado? Entonces nos ponemos a pensar en las opciones. ¿Ha podido ser que nuestro paciente no ha recibido el tratamiento con inhibidores de bomba de protones? Puede ser, es una opción. O que es un Helicobacter pylori resistente y necesita otro segundo curso de Helicobacter, del tratamiento para Helicobacter. Que el paciente ha estado tomando AINES y no nos ha dicho. O que tenemos que buscar otro diagnóstico diferencial. Que no sea una úlcera típica, sino que sea cáncer, tuberculosis, Crohn, sífilis. Entonces, más o menos así funciona el algoritmo para las úlceras. Entonces acá les he traído algunos casos que hemos tenido. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una paciente, mujer de 58 años, diabética, que presenta hematemesis y melena, está con inestabilidad hemodinámica. Miren, una hemoglobina en 6. Las plaquetas un poco bajas, pues ya nos sugieren que sea cirrótica. Urea creatinina disociada, esto es típico de la hemorragia digestiva alta, ¿ya? Una urea creatinina disociada. Albúmina en 3, bilirrubina en 2 y NR en 2, entonces una cirrótica ya con compromiso de la función hepática. Le ponen doble vía periférica, perfecto. Le administran octreotide, muy bien. Y le administran omeprazol y ceftriaxona. Le transfunden un paquete globular, ¿por qué? Porque la hemoglobina estaba en 6, entonces es perfecto que le transfundan paquete globular. Al momento ya está estable, entonces si ya está estable, pues ya podemos entrar. No ha presentado nuevos episodios de sangrado, entonces ingresamos al estudio endoscópico. Y donde se ve, pues acá por ejemplo hay un sangrado activo, ¿no? Es una úlcera activa, pues y estos de acá son las varices. Entonces cuando observamos uno de estos sangrados activos, pues se ingresa y se hace una ligadura sobre la zona. ¿Esto de acá qué es? Esto de aquí se llama pezón blanco o white nipple, que es un estigma de sangrado reciente, entonces una úlcera que acaba de sangrar, entonces también se realiza la ligadura de esas. Muy bien, ¿qué pasaría si sigue sangrando y no podemos contenerlo? O no hay gastroenterólogo ese rato y el paciente presenta muchas hematemesis. Entonces le pueden poner una sonda de Sengstaken. Entonces la sonda de Sengstaken tiene más o menos esta forma, cuando está insuflada. Un balón ahí y un balón para la parte gástrica. Entonces se insufla primero la parte gástrica y luego se jala para la parte del esófago. Y esto obstruye acá el paso. Entonces mecánicamente hace que deje de sangrar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la indicación para colocar la sonda de Sengstaken? El paciente con una hemorragia activa y que tengamos que detenerla de inmediato porque pues no contamos otras medidas de soporte, ¿no? El paciente está vomitando 1 litro, 2 litros y sabemos que solo tenemos 5 litros de sangre, pues se nos va a morir el paciente y le ponemos la sonda Sengstaken. ¿Qué riesgo tiene? Como se insufla y la pared esofágica tiene que recibir la irrigación, pues puede generar una necrosis esofágica, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Lo sueltan de rato en rato y luego lo vuelven a insuflar. Muy bien, acá tenemos un paciente varón de 78 años con hematemesis y hematoquesia, o sea, un sangrado importante. Inestabilidad hemodinámica. ¿Cómo definimos inestabilidad hemodinámica para gastro? Presión arterial sistólica menor de 100 y frecuencia cardíaca mayor de 100. Entonces, a este paciente le ponen omeprazol y ingresamos a observarlo. Y cuando ingresamos vemos que no hay ninguna úlcera, pero existe un sangrado arterial. Entonces lo más probable es que sea un síndrome de la Foix. Entonces acá le ponemos un clip y pues con eso se resuelve el problema, ¿no? Muy bien, tenemos un paciente alcohólico que luego de ingesta de alcohol, múltiples episodios, presenta un episodio de hematemesis. Y cuando entramos observamos esto. Entonces, ¿de qué se caracteriza esto? Pues esto es un síndrome de Mayory-Weiss. Entonces son desgarros esofágicos. ¿A qué nivel? A la unión esófago-gástrica, a nivel de esófago distal, ¿ya? Entonces,
unión esófago-gástrica. Este está más o menos profundo, o sea, si lo vemos podríamos hasta ponerle clips, porque no queremos que se perfore más adelante y que llegue a un Boerhaave, ¿no? Entonces se le puede poner clips. Muy bien, acá tenemos un paciente con diarrea crónica y hemorragia digestiva alta. En segunda porción se observa esto, ¿no? Múltiples úlceras. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Pues en este ya tienen la pista, ¿no? Entonces, tienes diarrea y tienes unas úlceras a nivel de segunda y tercera porción. La mejor opción es síndrome de Zollinger-Ellison. Perfecto. Entonces, este de acá es un paciente de 68 años con epigastralgia, llenura precoz, vómitos postprandiales, hay un vómito borráceo y baja de peso. En la endoscopía lo que observamos es pues esta úlcera, miren, una úlcera infiltrante, típico de un cáncer gástrico. Muy bien, el cáncer de estómago lo tenemos de dos formas. Puede ser del tipo intestinal, que es el que va con el ciclo de Correa, que es el que les mencionamos más o menos un poco antes, que es metaplasia intestinal completa, displasia de bajo grado, displasia de alto grado y cáncer. Y el otro que es el tipo difuso, que se caracteriza por las células en anillo de sello. Entonces, estas son bastante agresivas, es difícil de encontrarlas rápidamente. Entonces, el paciente a veces se hace endoscopía, digamos, cada 2 años o cada 3 años, y de pronto presenta su control siguiente un tumor grande. Entonces dicen, qué raro. Y cuando toman las biopsias, pues eran un tumor con células en anillo de sello. Entonces, estas son bien agresivas y avanzan de un momento a otro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para cuando nosotros hablamos de cáncer gástrico, tenemos una clasificación, que es la clasificación de Borman. Entonces, este de acá es el Borman 1, que es tipo un pólipo. El Borman 2, que es ese pólipo que es el ulcerado. El 3 está ulcerado, pero también está infiltrando en los costados. Y el 4 está infiltrando toda la submucosa. ¿Ya? Esto no ha sido pregunta nunca, pero pues es bueno para que lo tomen en cuenta de que es un cáncer avanzado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe un término que se llama early cancer. Y ese término early cancer implica que solo se está comprometida la mucosa e incluso la submucosa, pero solo las primeras capas. ¿Ya? ¿Qué nos permite hacer si detectamos un early cancer? Se le puede hacer un tratamiento que se llama disección endoscópica submucosa. Y se puede llegar a curar al paciente con esta técnica. Entonces, la intención principal de hacer endoscopía debería ser detectar early cancer, que son las lesiones tempranas. ¿Ya? Respecto al cáncer avanzado, este puede presentar nódulos. Y cuando tenemos la enfermedad nodular, tiene algunos nombres particulares. Y estos son los más preguntados. El nódulo de Virchow, que es la supraclavicular izquierda. El nódulo de María José, a nivel periumbilical. Y el nódulo a nivel ovárico, que se llama Krukenberg. Muy bien. Entonces tenemos... Tenemos la diarrea, que representa un aumento en la frecuencia, volumen o disminución en la consistencia de las diarreas, ¿ya? De las deposiciones, perdón. Entonces, algo clave que nos paran preguntando es la definición entre aguda y crónica. Entonces, aguda es menor de 2 semanas y crónica mayor de 4 semanas. Y lo que está al medio, pues es persistente, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que acordarnos? Tenemos que acordarnos algunos tipos. ¿Cuáles son los tipos que tenemos que acordarnos? La más importante es la inflamatoria. ¿De qué se caracteriza la inflamatoria? Pues la inflamatoria va a implicar que hay una lesión a nivel de la mucosa. Entonces tenemos la mucosa intestinal y esta mucosa intestinal ha sido lesionada. Entonces cualquier lesión que haya a nivel de la mucosa intestinal y está comprometida la submucosa o está avanzando hacia ese nivel, nos va a producir una reacción inflamatoria positiva. ¿Qué quiere decir? Que haya leucocitos en heces. Y existe una nueva prueba que se llama calpropectina fecal. ¿Qué es la calpropectina? Es una enzima de los leucocitos. Entonces prácticamente vendría a ser lo mismo, solo que es un poco más sensible. Entonces, inflamatoria quiere decir que sea bacterias, pues sí, va a haber Yersinia, que es un tipo de bacterias, pero no solo eso, también puede ser tuberculosis, pueden ser protozoarios como la ameba, parásitos como el estrongiloides, pueden ser virus que producen diarrea inflamatoria, sí, los que producen úlceras como el citomegalovirus o la herpes, ¿ya? Puede haber enfermedades que no sean infecciosas y produzcan diarrea inflamatoria, pues sí, un cáncer de colon, un linfoma,
Puede haber enfermedad inflamatoria también, Crohn, colitis ulcerativa, que nos va a producir una reacción inflamatoria positiva, ¿ya? Entonces, esta es la primera que tenemos que acordarnos, pues porque es la más importante, ¿ya? A nivel osmótica, la palabra clave es que tenemos solutos no absorbibles en la luz. Entonces, en otras palabras, tenemos que el intestino está perfecto, pero acá dentro de la luz existen solutos que van a traer agua, ¿ya? Entonces, ellos van a tener un efecto osmótico activo, porque van a jalar el agua del intersticio, ¿ya? Pero solo eso, nada más, ¿ya? Tenemos acá, por ejemplo, que la lactulosa, por ejemplo, es una forma de presentarse así. Los laxantes como el polietilenglicol, ¿ya? Pero también esto le pasa a un paciente que tiene intolerancia a la lactosa y toma leche. Entonces, no va a tener cómo absorberse y se va a producir como solutos osmóticamente activos. Entonces, vamos a hacer un pequeño gráfico para que se acuerden cómo es la intolerancia a la lactosa, ¿ya? Entonces, tenemos el enterocito. Y este enterocito en su borde en cepillo tiene la enzima lactasa. Si uno deja de consumir leche por un periodo prolongado, el cuerpo ya no tiene esa enzima lactasa. Entonces, cuando toma la leche, pues la leche no se va a absorber en esta enzima y van a quedar como solutos que van a generar que se presente la diarrea. ¿Existe alguna parte de la población que no tenga lactasa? Sí, no es tan alta. Lo más frecuente es que el cuerpo se desacostumbra a tener la lactasa y es algo que eso sí se ve frecuentemente. Lo otro es que tenemos una diarrea, por ejemplo, por rotavirus o una diarrea infecciosa, y esa diarrea también elimina los enterocitos. Y los enterocitos se van a recuperar en 4 o 5 días. Entonces, esos días no tenemos lactasa en los enterocitos. Entonces, si tomamos leche cuando estamos con diarrea, pues vamos a generar intolerancia a la lactosa y vamos a seguir yendo al baño, ¿ya? Muy bien. La secretoria. Entonces, la típica para la secretoria que tenemos que acordarnos, pues es el caso del cólera, en el cual el Vibrio cólera estimulaba que se produzca una eliminación de líquido por el enterocito. Entonces, el enterocito entraba en un rol activo y se activaba pues el pasaje de solutos y de líquido hacia el intestino, ¿ya? Entonces, en casos como estos, por ejemplo, son la neuropatía diabética, bipoma, gastrinoma, adenoma vellosos, ¿ya? Esa no ha sido tan preguntada, pero sí respecto al tema del cólera, ¿no? O sea, el cólera, ¿qué tipo de diarrea produce? Diarrea secretoria, ¿ya? Y la otra diarrea que hasta ahora no ha sido muy preguntada, pero existe, es la esteatorrea. ¿Cuál es la característica de la esteatorrea? La presencia de grasa en las heces. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Con un examen de heces vamos a ver la prueba que se llama Sudan 3 positivo. Entonces, eso ya nos quiere decir, sí, miren, hay grasas en las heces, ¿ya? Pero si es muy abundante, ¿qué síntoma nos va a decir el paciente? Doctor, cuando hago las deposiciones, mis deposiciones flotan, ¿ya? O veo una capa de aceite alrededor de mis deposiciones. Entonces, eso es lo típico de la esteatorrea. Y esta puede ser de dos tipos. Por mal digestión, que quiere decir que no hay algunas enzimas necesarias para la digestión, como puede ser una insuficiencia pancreática. El páncreas está fallando, no hay producción adecuada de las enzimas pancreáticas y vamos a tener grasas en heces. O puede ser, por ejemplo, alguien que lo han alterado, hay una alteración en los ácidos biliares, ¿no? Entonces, no hay buena producción de bilis y eso también no permite una digestión adecuada de las grasas. Y también puede ser por malabsorción. Entonces, quiere decir que no se logra absorber. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ser? Tenemos, por ejemplo, cuando haya sobrecrecimiento bacteriano, haya muchas bacterias que obstruyen el paso. En la enfermedad celíaca, que las vellosidades son muy cortas y no te permite que se absorbe. El intestino corto, que no te da espacio para absorber. Y la isquemia mesentérica se manifiesta también de una forma de ese tipo, ¿no? Entonces, las preguntas más frecuentes de diarrea nos lo hacen en base a enfermedades. Y tenemos que identificarlas. Entonces, dentro de las enfermedades, las que tenemos que identificar pues son el síndrome de intestino irritable, la colitis pseudomembranosa y la enfermedad celíaca. Entonces, cuando hablamos de síndrome de intestino irritable, no necesariamente vamos a estar mencionando de que haya diarrea. Puede ser que se presente como diarrea, como puede presentarse también como estreñimiento. Pero para hablar del síndrome de intestino irritable, pues también tenemos que recordar los criterios Roma 4. Entonces, una característica del síndrome de intestino irritable es que vamos a tener dolor abdominal, ¿ya?
Y este se va a relacionar con la defecación. A diferencia del Roma 3, en el Roma 3 te decía mejora con la defecación. En este caso se relaciona. Puede mejorar un poco, puede empeorar. Entonces, esa es la clave para síndrome de intestino irritable. Y se va a relacionar también con un cambio en la consistencia o con un cambio en la frecuencia, ¿ya? Igual que en dispepsia funcional, lo importante es excluir organicidad. Entonces tenemos que descartar que no hay una patología importante, ¿ya? ¿Y cómo es el tratamiento? Si presenta mucha diarrea y hemos descartado que no sea inflamatoria ni alguna otra causa, le podemos dar bismuto. Y si es muy severa, le podemos dar loperamida. Si es un síndrome de intestino irritable a predominio constipación, se puede usar un laxante o fibra. Y para el dolor, ¿qué se puede usar? Antiespasmódicos, ¿ya? La colitis pseudomembranosa es muy preguntada. ¿Y qué tenemos que acordarnos? La palabra clave para la colitis pseudomembranosa es que el paciente ha estado recibiendo antibióticos antes. Entonces eso nos lo van a poner siempre en la pregunta. Es difícil que no nos lo pongan. Siempre va a estar ahí. Entonces nos van a mencionar que usó antibióticos directamente, o nos van a decir que es un paciente que estuvo hospitalizado por una neumonía. Entonces nos dan a ese paciente indirectamente sé que ha recibido antibióticos. Nos van a poner una patología típicamente en la que va a recibir o clindamicina o cefalosporinas. Esta típicamente presenta una diarrea inflamatoria. A veces podría tener sangrados, no es que siempre tenga sangrados. Y si le haces una colonoscopía, lo que se ve son pseudomembranas. Entonces que las pseudomembranas más o menos son algo así. Es tejido que se empieza a desepitelizar, se podría decir, se empieza a liberar, ¿no? Entonces eso se llaman pseudomembranas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Hasta ahora en el examen siempre nos preguntan por la primera parte, que es la toxina A y B. Sin embargo, no son muy frecuentes los resultados positivos de toxina para A y B. Entonces, otras opciones es la prueba de glutamato de deshidrogenasa o el test de amplificación de ácido nucleico. Si es una colitis pseudomembranosa leve, pues el tratamiento basta con metronidazol vía oral. Pero si es una moderada severa, pues vamos a tener que utilizar vancomicina también vía oral. Si es recurrente, o sea, ya presentó una colitis pseudomembranosa y está en su segundo o tercer episodio de colitis, se puede hacer el trasplante fecal. ¿En qué consiste? Entonces, se puede extraer, recuerden que tenemos la microbiota, y la microbiota representa a las bacterias que tenemos dentro del cuerpo, y sobre todo a nivel del colon. Entonces, estas bacterias que tenemos a nivel del colon van a relacionarse con muchas cosas. Entonces, por ejemplo, se ha descubierto que se relacionan con la obesidad, con predisposición a enfermedades, ¿ya? Y dentro de esas hay un componente en el que se relaciona con que favorece la presencia del Clostridium difficile en las deposiciones o en el paciente. Entonces, al hacerle un trasplante fecal, ayudas a que la colitis pseudomembranosa y el Clostridium difficile ya no exista en tal cantidad y ya no tenga tantos episodios de colitis pseudomembranosa, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Extraen de un donador con microbiota sana y eso lo ponen a nivel del ilion distal. Entonces se puede poner por una colonoscopía con una cánula y ya está. Entonces ese es el trasplante fecal. Eso todavía no se hace en Perú actualmente, pero probablemente sí se va a hacer porque no es tan complejo. La enfermedad celíaca se puede presentar, depende, si estamos por ejemplo en un paciente adulto, puede presentar diarrea, dispepsia, anemia, dermatitis herpetiforme o baja de peso. Si es un niño, pues va a presentar falla en el crecimiento, falla en el desarrollo, ¿ya? Típicamente va a ser gente que tiene en su familia alguien con enfermedad celíaca y pacientes de raza blanca. La IgA antitransglutaminasa pues es el marcador más clásico. Otros pueden ser antiendomicio y antigliadina. Si le hacemos una biopsia de duodeno, ¿qué vamos a observar? Atrofia de vellosidades e hiperplasia foveolar. Y eso se le llama clasificación de Marshall. ¿Qué quiere decir esto? Las vellosidades normalmente están así. Cuando tenemos atrofia, ya no va a haber vellosidades y las criptas más bien van a ser lo que van a crecer. Entonces, atrofia de vellosidades, hiperplasia foveolar o hiperplasia de criptas. Y el tratamiento es la dieta libre de gluten. Y entonces acá les vamos a poner algún caso. Por ejemplo, este es un paciente varón de 30 años con dispepsia y diarrea crónica. Tiene anemia y también tiene deficiencia de vitamina B12. En la endoscopía observamos esto de aquí, ¿ya? Que se llama scalloping, que es típico de la enfermedad celíaca. Y cuando le tomamos biopsia, nos damos cuenta que, miren, las vellosidades que normalmente hay, aquí no hay, y lo que se observa es una hiperplasia glandular. Entonces, esto es típico de una enfermedad celíaca. Entonces, le pedimos IgA antitransglutaminasa y nos sale positivo. Muy bien, este es un varón de 65 años que estuvo hospitalizado para tratar una neumonía con ceftriaxona. 10 días después de que recibió el tratamiento, hay deposiciones diarreicas con leucocitosis.
En el examen de heces los leucocitos están 100 por campo. Se le ha realizado colonoscopia y miren lo que hay. Estas son pseudomembranas. ¿Ya? Es tejido que se está eliminando espontáneamente, ¿no? Pero da esta imagen de acá de pseudomembranas. Entonces, por ejemplo, es un caso típico de colon irritable, ¿no? Tenemos una mujer de 35 años con historia de dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, en fosa ilíaca izquierda, hipocondrio derecho, se asocia a distensión y eruptos. Cursa con episodios de constipación y que estos exacerban el dolor. Tiene una hemoglobina normal en 15, no tiene parásitos, la albúmina está en 4, entonces no tiene nada para pensar en alguna patología. Va muy bien con síndrome de intestino irritable. Muy bien. Entonces, algo que también es muy rentable y que nos preguntan a nivel de intestino es diferenciar estas 3 enfermedades: Crohn, colitis ulcerativa y TBC, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle un caso de cada uno y vamos a ir desarrollando uno por uno, ¿ya? Vamos a empezar con la colitis ulcerativa. Entonces, típicamente, por ejemplo, vamos a tener un paciente varón, digamos de 40 años, ¿ya? Que va a presentar una historia de diarrea con moco y con sangre y que ya lo han visto varios médicos y le han dado trimetoprim sulfamethoxazol, le han dado ciprofloxacino, todo, y persiste con la diarrea con moco y con sangre. Entonces decimos, qué rara esta disentería. Le dan metronidazol también, sigue con la diarrea. Entonces, en estos pacientes le haces una colonoscopía. Le haces la colonoscopía y ¿qué ves? Que hay un compromiso a nivel desde el recto y va a ir ascendiendo. Va a ir recto, colon izquierdo, colon transverso, colon derecho y ciego. Muy bien. Entonces, ese es típico de la colitis ulcerativa. Lo más preguntado y lo que más nos van a preguntar entre colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn es la distribución. Así que acuérdense claramente que la colitis ulcerativa va a ser continua y va a ir desde distal hacia proximal, ¿ya? Desde el recto hacia la parte superior. Puede llegar hasta ciego, puede llegar hasta ciego, ¿ya? ¿Cómo son las lesiones? La lesión es una lesión mucosa. Entonces, típicamente la mucosa es la que se va destruyendo y se caracteriza por presentar algunos pseudopólipos, que son nada más que los bordes de la úlcera. Y como hay tanto recambio epitelial, el paciente con colitis ulcerativa tiene riesgo de cáncer de colon y entran en un screening. A partir del 8º año de colitis ulcerativa, todos los años se hacen su control, porque puede aparecer en cualquier momento un cáncer de colon. Entonces, aparece un cáncer de colon y le quitan todo el colon al paciente, ¿ya? Entonces, la profundidad generalmente solo es mucosa y submucosa, salvo cuando tenemos una colitis severa o un megacolon tóxico. Entonces, un factor de riesgo, por ejemplo, para que este paciente tenga megacolon tóxico es que, por ejemplo, venía el paciente con su diarrea con moco y con sangre, sabíamos que era inflamatoria y alguien, porque el paciente nos dice siempre, doctor, ya no quiero tener diarrea, le da loperamida. Entonces, le das loperamida, una diarrea inflamatoria y puedes terminar en un megacolon tóxico, ¿ya? Por eso la loperamida solo es cuando ya hemos descartado de que no haya nada de organicidad. Se ha despegado esto un poco. Se ha despegado esto un poco. ¿Ya? La afección rectal es lo habitual, ¿ya? La afección en el ilio existe, se llama Blackwood ileitis, pero no viene en el examen, ni en el examen de residencia, ni siquiera en el MIR lo preguntan, así que no importa la afección en el ilio. Solo la afección rectal y del colon. La enfermedad perianal, la estenosis y las fístulas son raras, entonces esto es algo muy extraño, porque no se suele ver estas alteraciones. ¿Y qué se va a observar en la histología? Entonces vemos distorsión glandular. ¿Qué significa eso? Una glándula del intestino típicamente es así. Ahí vemos a la glándula, acá tenemos otra glándula. En el caso de distorsión glandular, lo que vemos es que estas glándulas, en vez de tener solo unas salidas, empiezan a tener 2 salidas, 3 salidas. Entonces empieza a haber una distorsión. Entonces, distorsión glandular. Luego empiezan a verse células plasmáticas a nivel de la lámina basal y muchos linfocitos. Dentro de las glándulas se puede observar polimorfonucleares, que es como la presencia de pus dentro de las glándulas, y eso se llama criftitis, ¿ya? Entonces, fíjense que cuando el patólogo ve, si alguien quiere ser patólogo acá, pues en verdad no vamos a tener algo que te diga ahí colitis ulcerativa, ¿no? Sino son algunos cambios sugerentes y todo va uniéndose: la clínica del paciente, el hallazgo endoscópico, el hallazgo histopatológico, y pues si tenemos un ANCA-P también nos va a ayudar a plantear ese diagnóstico, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Y esto es importante que lo sepan porque es característica de esta patología, de la colitis ulcerativa. Son los 5 ASAs, que son como la sulfasalacina o la mesalacina, ¿ya? Entonces, como es muy típico de esta enfermedad, podrían preguntarlo en algún momento.
Corticoides se usa en caso severo. También, si no responde al corticoide, se puede usar biológicos. Y la cirugía en caso de difícil manejo o en megacolon tóxico. La colitis ulcerativa típicamente va a mejorar con el tabaco. Hay una patología que se llama pioderma gangrenoso. ¿En qué consiste este pioderma gangrenoso? Se va a producir una úlcera generalmente en miembros inferiores, muy similar a la picadura de araña. ¿Ya? Entonces va a ser una úlcera inicialmente necrótica que va a crecer por los bordes. Entonces le hacen todos los estudios, nunca ha habido ninguna picadura de araña. La biopsia sale, muchas veces es infiltrado basal linfoplasmocitario, pero nada más. Y en el contexto de un paciente con diarrea y todo eso, se plantea que sea una colitis ulcerativa. Y la ventaja es que responde con el tratamiento. Entonces, el pioderma gangrenoso es una manifestación extraintestinal de la colitis ulcerativa. ¿Ya? La colangitis esclerosante es otra manifestación extraintestinal. Y esto se produce porque recuerden que existe una circulación enterohepática. O sea, regresan los ácidos biliares hasta el intestino delgado y a nivel del ilion se reabsorben y estos van a ir a la vía biliar. Entonces, cuando existe cierta inflamación dentro del intestino, pues estos ácidos biliares también van a contener esa inflamación. Y cuando llega a nivel del colédoco, va a producir ciertas estenosis en ciertas áreas. Y a eso se le llama colangitis esclerosante y eso se asocia bastante a la colitis ulcerativa. ¿Ya? Entonces, bien, ahí terminamos con colitis ulcerativa. ¿Qué importancia, por ejemplo, tiene la enfermedad de Crohn? Pues la enfermedad de Crohn puede aparecer en cualquier segmento, entonces es algo muy importante, desde la boca hasta el ano. Es diferencial de cualquier lesión que podamos tener en el tracto gastrointestinal. Puede generar síntomas de acuerdo a donde se encuentre. Pues si se encuentra en la boca nos va a generar disfagia o odinofagia. Si se encuentra a nivel del estómago, una dispepsia, puede generar HDA, puede generar diarrea si está en el intestino delgado, dolor. Y algo típico que se presenta es con anemia microcítica hipocrómica. Entonces el compañero de colegio típico que siempre tiene anemia y que tiene 19 años, de vez en cuando tiene diarreas, pues ese paciente podría entrar en ser una enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ingresamos al estudio endoscópico y vamos a observar úlceras lineales. Entonces son úlceras en este sentido. O sea, acá están las tenias y las úlceras van en el sentido de las tenias, ¿ya? Puede ser como un rasgado, como si un oso hubiera rasgado ahí, como riel de tren, una riel de dos áreas. Entonces son algunos signos característicos. Puede tener pseudopólipos escasos acá alrededor, sí. Transmural, eso es algo importante y esto es algo también preguntado mucho en Crohn. ¿Qué vamos a tener? Que se afecta toda la pared. O sea, se va a afectar la muscular, se va a afectar la serosa, va a estar afectada la submucosa y la mucosa. Entonces, cuando tengamos la pieza quirúrgica, vemos, mira qué raro, hay una inflamación linfoplasmocitaria, pero no solo está en las glándulas, también está en la submucosa, está en la muscular, está en la serosa. Entonces, eso va, no, eso probablemente sea Crohn. Y esto se puede observar en una tomografía. Vemos que hay un infiltrado, una inflamación, ¿no? Como la grasa sucia que se ve cuando uno busca apendicitis, ¿no? O sea, uno busca apendicitis en la tomografía y vemos así una suciedad alrededor que se llama grasa sucia, algo así, o esta infiltración. Eso podemos observar en el Crohn, digamos, en válvula ileocecal podemos observar que puede haber ese compromiso para afuera, ¿no? La afección rectal es rara, la ubicación más frecuente es a nivel ileocecal. Muy bien, la enfermedad perianal es frecuente, las estenosis y las fístulas también son frecuentes. La fisura anal generalmente no se produce a las horas 6 o 12, que son las típicas fisuras anales. Se pueden presentar en cualquier lado, se puede presentar a las horas 3, a las horas 9, en cualquiera de las horas, ¿ya? Las fístulas son frecuentes y pueden realizarse a nivel perianal, entre el recto y la vejiga, entre el intestino y la piel. A nivel de la patología, datos claves, pues tenemos los granulomas, que son no caseificantes, la presencia de eosinófilos, la metaplasia gástrica y tenemos los ascas. ¿Qué representa el asca? Es el anticuerpo antisacharamices. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que la enfermedad de Crohn representa una alteración inmunológica, una enfermedad autoinmune, en la cual el desencadenante probablemente sea la microbiota. Entonces tenemos el Saccharomyces boulardii, que es parte de la flora y que van a generarse anticuerpos ante este Saccharomyces. Y si este Saccharomyces empieza a ingresar más a la capa submucosa o alguna de las otras capas, se va a producir la afección a ese nivel.
El tratamiento inicial son corticoides corticoides de acetoprina. Si no responden, se le puede dar biológicos. Y la cirugía se limita para las complicaciones. Pero recuerden que lo operamos al paciente con Crohn e igual puede desarrollar Crohn en otro lugar, en otro órgano, ¿no? Si le hemos operado el colon, puede aparecer en el intestino delgado, puede aparecer en la boca. Típicamente va a empeorar con el tabaco, se asocia al eritema nodoso y puede ir con aftas orales. Muy bien. La tuberculosis más se parece al Crohn que a la colitis ulcerativa. Pero la palabra clave y lo que tenemos que buscar en los pacientes que sospechemos tuberculosis o que querramos diferenciarlo es que el paciente va a tener síntomas B. Entonces, ¿cuáles son los síntomas B? Entonces, recuerden, fiebre, baja de peso, sudoración nocturna, ¿ya? Generalmente vamos a tener la palabra clave que es asentamientos humanos. Entonces, son pacientes que vienen de asentamientos humanos o una condición económica precaria o un familiar con historia de tuberculosis. Generalmente el compromiso va a ser a nivel ileocecal. El compromiso pulmonar está presente en el 30%, entonces podemos sacar una placa de tórax y si está infiltrado, pues la primera posibilidad es tuberculosis intestinal. Las úlceras son circunferenciales. ¿A qué me refiero? Entonces, acá tenemos las tenias que hablábamos y aquí tenemos las austras. En el caso de la TBC, las úlceras son en el sentido de las austras, así. A eso nos referimos con que son circunferenciales. En cambio, en el Crohn tienden a ser alargadas. Y pueden tener un aspecto hipertrófico también. O sea, puede tener hipertrofia, así un crecimiento del costado. Puede haber compromiso transmural también. Las fisuras, fístulas y estenosis son frecuentes. En este caso, los granulomas son calcificantes. Si le pedimos 100 Nielsen suele ser positivo y el PCR también positivo. El tratamiento es isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida como todas las TBCs y típicamente este se va a recibir por 6 meses. Si fuera VIH, 9 meses. Muy bien, acá tenemos uno de los casos del hospital. Entonces es un paciente varón de 20 años con historia de diarrea crónica, anemia microhipo, tiene un BCG en 60 elevado, un PCR en 20 también elevado, reacción en S 100 por campo. En colonoscopía observamos esto. Una lesión a nivel de sigmoides, estos serían los pseudopólipos, y a nivel de transverso observamos esta lesión de aquí. Entonces son en dos lugares separados. ¿Cuál sería la primera posibilidad? Entonces sí, la primera posibilidad sería una enfermedad de Crohn, porque son dos lesiones separadas, son lineales. Por acá, por ejemplo, tenemos la tenia, y acá la lesión va en el sentido de la tenia, lineal. Este es otro paciente de 30 años, historia de diarrea crónica, anemia, baja de peso, fiebre, presenta un BCG muy alto, PCR alto, leucocitos 100 por campo, y en la colonoscopía vemos una úlcera ya también circunferencial, en el sentido de las austras, y con un crecimiento hipertrófico alrededor. Le tomamos la biopsia y sale calcium, lo logramos ver. Le pedimos el BK y salió positivo ahí nada más el 100 Nielsen. Salió 3 cruces en menos de un día. Esto es algo que tenemos que saber, porque en Perú tenemos zona tropical. Entonces tenemos un paciente varón de 40 años de zona tropical, quien acude por diarrea crónica y hematoquesia. Entonces le hacemos la colonoscopía y este paciente estaba siendo tratado como una colitis ulcerativa. Pero fíjense que la colitis ulcerativa es continua, no tendría por qué tener mucosa sana alrededor. Entonces, y tampoco es la lesión típica de Crohn que estábamos viendo antes, ¿no? Miren, no es esa lesión típica. Entonces se le tomó la biopsia y lo que se encontró fue unas células de este tipo, que son unas levaduras, y que el diagnóstico final fue un paracoco. Entonces, paracoccidiomicosis. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos nuestro screening para paciente de colonoscopía? Entonces, lo que tenemos que acordarnos es que el screening actualmente empieza a partir de los 50 años. Hay una corriente nueva del ACG que dice 45 años. Perfecto. El screening va a empezar también, si nuestro paciente hemos tenido un familiar que tenga cáncer de colon, va a empezar 10 años antes del diagnóstico del familiar con cáncer de colon. Por ejemplo, si nuestro familiar presentó cáncer de colon a los 40, vamos a empezar a hacernos a los 30. Le haces la colonoscopía y no tiene ningún hallazgo, pues su control se hace en 10 años. Pero si hay algunos hallazgos importantes, como por ejemplo, pólipos mayores de 10 milímetros, pólipos con componente velloso, o más de 3 pólipos, el control ya se hace cada 3 años. ¿Ya? Existen algunos síndromes polipósicos que tendremos que tomar en cuenta. Por ejemplo, el Gardner, que es parte de la poliposis adenomatosa familiar. Y la característica va a ser
compromiso a nivel de mandíbula, por ejemplo, y quistes dermoides. El síndrome Turcot, lo característico va a ser que es igual a una poliposis adenomatosa familiar, pero con tumores a nivel del sistema nervioso central. Entonces, meduloblastomas o glioblastomas, ¿ya? Y el Peutz-Jeghers son pólipos, pero no son pólipos adenomatosos, son pólipos amartomatosos. Y se va a caracterizar por hiperpigmentación de piel y mucosas. Muy bien. El síndrome de Lynch, este síndrome de Lynch es una enfermedad que se caracteriza por ser cáncer de colon no polipósico. Entonces, no encontramos los pólipos, pero sí tenemos una alta incidencia de cáncer colorectal. Entonces, aquí han descubierto, por ejemplo, que se asocian una gran frecuencia de tumores que se encuentran en el colon derecho. Y estos se asocian más que todo, por ejemplo, a inestabilidad microsatelital. Entonces, los que vayan a hacer genética o algo de esto, van a revisar mucho eso de inestabilidad microsatelital. Incluso los oncólogos, por ejemplo, del INEN y de los que hacen cirugía oncológica ahí también, ven mucho de esto que es inestabilidad microsatelital. Muy bien, tenemos los divertículos. Entonces, los divertículos pues son estos orificios que se van a observar en la colonoscopía. ¿Cuándo se van a producir? Cuando el paciente tiene estreñimiento. ¿Qué es? Son una herniación de la mucosis y de la submucosa dentro de la muscular. ¿Cuál es el peligro? Que tienen un vaso arterial cerca. Entonces, cuando presentan sangrado, es un sangrado masivo, es un hematoquesis importante, ¿ya? Y lo otro es que pues se obstruyen a veces y pueden obstruirse con un fecalito y nos genera una diverticulitis. La clasificación de Hinchey es de la diverticulitis cuando ya se complica. Entonces, una diverticulitis complicada, vamos a utilizar la clasificación de Hinchey. Si tenemos un absceso que está localizado a este nivel y solo se puede ver tomográficamente, es un Hinchey 1. Si nos cuentan el caso de que tenemos un paciente con historia de diverticulitis, que típicamente es un dolor en la fosa ilíaca izquierda, pero le palpan una masa, ahí estamos hablando ya de un Hinchey 2. Hasta ahora, las veces que ha venido pregunta de Hinchey, la respuesta siempre ha sido Hinchey 2. Y siempre nos ponen que hay una masa palpable a nivel de pelvis. Entonces, tómenlo en cuenta eso para diferenciarlo. El 3 y 4 tienes abdomen peritoneal, por lo tanto no logras identificar la masa. Y en el 3, pues es solo liberación del contenido intestinal, pero en el 4 hay descarga fecal. Entonces es una peritonitis de líquido y una peritonitis fecaloidea, ¿no? La diferencia entre el 3 y el 4. Muy bien, entonces antes de que se vayan a un descanso de unos minutos, vamos a terminar con la enfermedad perianal. Entonces, en enfermedad perianal vamos a tener 4 tipos diferentes. Uno, la hemorroide interna. ¿Cuál es el síntoma típico? Rectorragia. Y también acá quiero que se acuerden la 2. En la tipo 2 hay reducción espontánea. El paciente realiza deposiciones, cae un poquito la hemorroide interna y luego regresa espontáneamente. Si necesitamos la mano para reducirlo, pues ese sí es un tipo 3. Y si no se reduce ni con la mano, es un tipo 4 y ese ya es reducción quirúrgica. La tipo 1 responde con la cremita nada más. La tipo 2 o 3 responde con ligadura que se puede hacer endoscópicamente. Y la tipo 4 con cirugía. Las hemorroides externas presentan una sensación de bulto. Vamos a tener, lo típico que nos van a poner en el caso es que el paciente va a tener dolor, no se va a poder sentar, va a tener un poquito de sangrado. Y eso es típico de una trombosis externa. Si lo identificamos las primeras 24 horas, se puede hacer una trombectomía y se puede extraer. Pero si ya pasaron las 48 horas, que es típicamente cuando vienen los pacientes, solo va a tener que ser tratamiento tópico. Y la hemorroidectomía puede ser un tratamiento un poquito más definitivo. La fisura anal, la característica es el dolor anal. El paciente se va a quejar de dolor después de hacer las deposiciones y puede presentar rectorragia, que típicamente solo va a manchar el papel higiénico. Los lugares más frecuentes van a ser a horas 6 y a horas 12. ¿Por qué? Porque por ahí cuando hay una fisura por un estreñimiento va a ser a esos niveles. Si es a horas 3 o horas 9, hay que pensar en Crohn, en que el paciente se haya contagiado TBC o alguna sífilis. Y el tratamiento típicamente es tópico. La fístula implica que hay una comunicación con un absceso, por ejemplo, que pueda estar dentro y que este absceso aparentemente se comunica con el colon. Estas fístulas pueden ser de 2 tipos, anteriores o posteriores. Las anteriores suelen ser rectas, las posteriores suelen ser curvilíneas, un poco peligrosas, ¿ya? Porque requiere una intervención más grande. A esto se le llama regla de Gutzal. Hasta menos de 2 centímetros, las anteriores son rectilíneas y las posteriores son curvas. Y el tratamiento es la fistulectomía.
Muy bien, acá tenemos por ejemplo un varón de 45 años con rectorragia que en emergencia presenta una anemia severa y se le hace una colonoscopia normal y se ven esas hemorroides de grado 2. Entonces, ¿qué han hecho? La han ligado y mira cómo se liga fácilmente y ya está solucionado el problema. Es un paciente de 60 años con dolor perianal más sensación de bulto e incomodidad para sentarse. Pues ahí se observa el coágulo, el trombo. Paciente mujer con constipación luego de defecación presenta sangrado y en la proctoscopía observan esto. Pues esta es una fisura. Y si el paciente presenta desde hace 2 meses descarga purulenta que mancha la ropa, pues hay que ver esta posibilidad de que esto sea una fístula.